Y para tratar de entender o aproximarnos a entender qué es lo que está pasando, hemos llamado a Celina Calore, que es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. ¿Cómo va, Celina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen Bien. día. Hola, gracias por el rato. Bueno, sinceramente lo digo, lo más liso y llano posible, ¿qué es lo que está pasando económicamente en nuestro país, al menos en estos últimos días? Bueno, sí, lo que estamos viendo principalmente en lo que tiene que ver con el mercado cambiario, ¿no? Lo que tuvimos en estos dos últimos días, lunes y martes principalmente, es una presión sobre el tipo de cambio paralelo, el dólar blue y los dólares bolsa. Hoy la jornada está siendo más tranquila en ese sentido, parece que, digamos, descomprimió un poquito respecto de lo que venían siendo lunes y martes. Y hay que decir esto que sucedió estos días está vinculado a la conferencia de prensa que se dio el día viernes por parte del ministro Caputo y del presidente del Banco Central, Bausili, Mm. donde, bueno, había mucha expectativa porque se anunció que iba a haber una conferencia de prensa el día viernes por la tarde y lo que sucedió en esa conferencia de prensa es algo así como una descripción de este plan de estabilización que están llevando a cabo el gobierno nacional, donde primero se puntualizó en una primera etapa de superávit fiscal, ¿no? De fuerte ajuste del gasto público, y donde ahora lo que dicen es vamos por la emisión cero. Esta emisión cero quiere decir que el Banco Central deja de emitir dinero y es algo que estaba dentro del programa económico de Milei, pero que en el primer semestre no pudo llevarse a cabo y no se llevó a cabo porque tenemos fuertes, digamos, una fuerte emisión para poder pagar intereses que tiene el Banco Central con deuda que tiene con los bancos comerciales. Con lo cual, allí, bueno, el primer semestre no se pudo frenar la emisión monetaria y ahora, a partir de una cuestión técnica, de un traspaso, ¿no? De la deuda del Banco Central al Tesoro Nacional, hay una promesa de emisión cero. Esto es importante porque lo que buscan en realidad es importante para los mercados, porque lo que buscan es cierta tranquilidad de que el proceso inflacionario no va a escalar, digamos, va a seguir este proceso de desaceleración de la inflación, pero los mercados esperaban otra cosa, ¿sí? El mercado está esperando que se elimine el cepo, bueno, esa respuesta no estuvo en la conferencia de prensa y fue eso lo que de algún modo desató esta presión cambiaria, corrida cambiaria sobre los dólares paralelos, en una situación donde el Banco Central no ha acumulado reservas suficientes en los últimos meses para poder justamente propiciar esta salida del cepo. Recordemos que las expectativas que habría de liquidación de reservas por parte de los sectores agroexportadores no se llevó a cabo, y esto es porque de algún modo están pidiendo un mayor tipo de cambio, una nueva devaluación o una eliminación de las retenciones o baja las retenciones a las exportaciones, dos cuestiones que el gobierno no quiere dar el brazo a torcer. La primera, la de la devaluación, porque impactaría nuevamente en la cuestión social y en el aumento de la inflación. Y la segunda, porque hoy es una de las pocas fuentes de recaudación que se mantienen al alza, ¿no? La cuestión de las retenciones a las exportaciones. Quería hacerte una consulta sobre algo que mencionaste y escuché y quería que lo expliques vos. ¿Qué significa que el Central pase todas sus deudas al Tesoro Nacional? ¿Qué? Bueno, sí, lo que significa es que ahora no se va a hacer cargo, digamos, esa deuda, esos intereses de la deuda no se van a repagar con emisión monetaria, sino más bien que va a ser responsabilidad del Tesoro y en todo caso se va a pagar con más ajuste. Porque si el gobierno nacional quiere mantener su idea de déficit cero, ¿sí? O de superávit fiscal, y ahora tiene que hacerse cargo de erogaciones para el pago de la deuda con estos bancos, va a tener que ver cómo hace. Si la recaudación no incrementa, va a tener que ajustar otras partidas para poder repagar esta deuda. Una deuda sobre la que creemos que no hay intenciones de incumplimiento, ¿sí? Es decir, no es que el gobierno nacional va a dejar de pagarle a los bancos. En todo caso, va a buscar la manera de seguir ajustando el gasto para que haya un dinero disponible para poder pagarle a los bancos. Esto es lo que podemos, digamos, analizar según, digamos, la ideología y el modelo de economía que piensa el gobierno nacional. Mm.
¿Era esperable que reaccionen así los mercados después del anuncio o esta conferencia que hizo Caputo o sorprendió? Yo creo que al gobierno los pudo haber sorprendido un poco, lo que sí creo es que cuando uno analiza también y mira la gestualidad, ¿no?, que había en esa conferencia de prensa, las caras tanto del ministro como del Banco Central, dice mucho ¿Ah, también, sí? ¿no? No sé si han podido observarlas, pero la realidad es que no había caras muy relajadas o Ah, felices, creo yo que había caras más bien de preocupación, y eso también es una lectura que se hace del otro lado, no solo de los analistas macroeconómicos lo hacemos, sino también todo el mercado financiero. Y ya te digo, creo que el gobierno sabe que el mercado, y la verdad es que a mí no me gusta hablar de mercado, pero bueno, que el mercado financiero de algún modo quiere esa salida del cepo y que también la desean los sectores agroexportadores, pero la realidad fáctica, la realidad económica con la que se cruza el gobierno nacional es que no hay dólares para poder avanzar en ese sentido de eliminación del cepo. Y la realidad es que era un poco la promesa también de Caputo a Milei, ¿no? Yo me voy a hacer cargo de conseguir los dólares para que podamos salir ordenadamente de este cepo, pero la realidad es que al ministro Caputo no le han, digamos, el mercado no le ha prestado más dólares, ni de por parte del FMI, ni por parte de otros jugadores, grandes jugadores del mercado financiero internacional. Así que está en un apriete, ¿no? Porque si bien uno de los objetivos, que era el déficit cero o mejorar el equilibrio fiscal, lo han conseguido, también es cierto que ese equilibrio fiscal es poco sustentable en el tiempo, porque sabemos que el gobierno ha pateado para adelante muchos gastos que en algún momento va a empezar a hacer, claro. y que va a tener que empezar a hacer, y en un contexto de una fuerte recesión que también fue de algún modo autoprovocada a partir de esa devaluación brutal que se llevó a cabo en el mes de diciembre, donde lo que hizo fue generar una fuerte caída en el consumo, en la caída en la pérdida de poder adquisitivo de las familias, caída de la demanda y con ello de la producción, y ahora aumento de desempleo y de pobreza, que ya estamos analizando estas variables, ¿no? Estos impactos durante el primer trimestre, que sabemos que se han agravado en general durante todo el primer semestre, así que la tiene un poco complicada, digamos, en materia macroeconómica, siguiendo este libreto ortodoxo y liberal, ¿no?, de más ajuste y de cero emisión, cuando la recaudación de Argentina, digamos, la recaudación del Estado está sujeta a la actividad económica, y por eso es que cae el IVA y se resienten las cuentas públicas y cada vez se vuelve más dependiente del impuesto país, que es uno que hay que eliminar para eliminar este cepo, y de las retenciones a las agroexportaciones como fuente de genuino de ingreso de recaudación, ¿no? Celina, así como medio chabacán lo digo, lo que estuvo pasando en estos días es que los que tienen la plata, esos empresarios o ese mercado, se están retirando. Estuvieron viendo que, bueno, hasta acá llegamos. Sí, de algún modo están haciéndose sentir los reclamos que tienen Claro. hacia el Estado Nacional. Es decir, esto no se trata de el gobierno es pro mercado, el gobierno es una cuestión ideológica, y como el gobierno es pro mercado, el mercado les va a responder bien, porque en realidad el mercado quiere rentabilidad, digamos, y siempre va a estar en esa búsqueda. Y en tanto y en cuanto no pueda cerrar los negocios que quiere, digamos, no importa si el gobierno es liberal, es Claro. heterodoxo, es proteccionista, es comunista, digamos. El mercado quiere rentabilidad, y puede ser que haya cierto un poquito más de banca, ¿no? A un gobierno liberal, porque tiene ciertas promesas que otro tipo de Claro. gobierno no las hace, pero en los hechos, digamos, es la realidad lo que termina definiendo la postura que tiene. Ahora bien, a mí la verdad es que también me sorprende que tengamos que llegar a 2 días de presiones cambiarias para que prendamos las alertas sobre el modelo económico, cuando hace 6 meses venimos insistiendo en que esto para la mayoría de los argentinos es un modelo que excluye, es un modelo que va a traer más pobreza, más desempleo. Me parece que las alertas tienen que estar encendidas a partir de eso, que es la economía real, y no tanto cuando se empieza a tocar los intereses de los más poderosos, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que se muestra, es cuál es el poder real de la economía, ¿no? Parece que no se le da lo que quieren los sectores concentrados o los mercados financieros,
Y allí entonces en los medios rebota también toda esta cuestión de qué está pasando, digamos, cómo empieza a crujir el modelo de Caputo, Bauxili y Milei. Y la realidad es que ya está crujiendo desde el minuto cero, desde que empezamos a ver que escala el desempleo, escala la pobreza, que tenemos brecha de desigualdad, ¿no? Coeficiente de Gini más alto de la última década. Entonces, bueno, me parece que hay que mirar un poco más la economía real también y encender las alarmas en lo que afecta a las mayorías de los argentinos y no solamente en el tipo de cambio que luego en otra instancia termina impactando, pero que no es el principal problema que tenemos hoy en nuestro país. Sí, hay muchas maniobras que continúan existiendo que permitan que estemos en este lugar. Mientras sigamos hablando de la pobreza y no de las riquezas y cómo redistribuimos esas riquezas, seguimos como en la misma. Y hablaste también de los medios y justo tenía abierta la tapa de La Nación, porque hoy lo comentamos entre nosotros. Hoy La Nación puso no cede la atención en los mercados y Milei y Caputo buscan llevar tranquilidad. Y Clarín también tiene otra tapa que al menos a mí me llamó la atención. El gobierno insiste en que no cambiará el plan ni devaluará. Lo dijo Caputo en la reunión de gabinete. Y te agrego, a ver si vos recordás y podés ampliar, hubo en algún encuentro donde Milei le pedía, no sé si Milei o Caputo o alguno de los dos, le pedía a los empresarios, bueno, che, en algún momento ustedes también van a tener que empezar a dar un poco. Sí, totalmente. El propio Milei lo pidió, se lo pide también a los agroexportadores. A ver, por qué mencioné muchas veces en esta nota a los agroexportadores, porque está allí la necesidad de los dólares genuinos de Argentina. Claro. Nosotros necesitamos exportar porque de esas exportaciones son de que nutrimos nuestras reservas internacionales y es de la manera en que nos permite tener los dólares para distintos usos, ¿no? Bueno, distintos gobiernos le dan prioridades a esos usos, pero lo cierto es que para el crecimiento del país, para poder importar insumos, bienes de capital, nuestra industria necesita de esos dólares y en el caso de este gobierno lo mira más por la necesidad de salir del cepo y de poder de algún modo también repagar deudas en dólares que tenemos contraídas. Lo cierto es que de nuevo, no por ser liberal los agroexportadores se están liquidando a pesar de que no tengan lo que quieren. Lo cierto es que tienen un poder real sobre la economía argentina, estos sectores concentrados, y que ese poder es sentarse sobre los granos en este caso y no liquidarlos, porque lo que quieren es una mayor rentabilidad que va a ser vía dólar, por eso es la devaluación, y la realidad es que yo ahí coincido con el gobierno en que no tiene que ceder a una devaluación porque eso nos va a afectar fuertemente en materia social, ¿sí? Nosotros no estamos en condiciones, los trabajadores, las familias en general, los jubilados, de poder soportar una devaluación en tan corto plazo después lo que fue la devaluación del mes de diciembre. No estamos en condiciones porque no tenemos el respaldo de ingresos necesarios. De llevarse a cabo una devaluación en este sentido, tiene que haber mecanismos de compensación a los sectores más vulnerables. ¿Sí? No se puede otra vez tolerar una devaluación como la del mes de diciembre o en menor magnitud sin una compensación a los sectores más vulnerables. Y ahí hablo transferencias de ingresos, mecanismos de protección para las familias y para los trabajadores, porque quienes están pagando la crisis somos quienes tenemos ingresos fijos y en pesos, y no los sectores que tienen mayor respaldo. Tampoco están en condiciones de afrontar una escalada nueva de precios los sectores industriales que tienen que importar un tipo de cambio mayor, con lo cual ahí también se puede hacer algún tipo de compensación para esos sectores, de pensarse o de cederse a una devaluación, pero no es saludable para la mayoría, ¿no? Pensar en una nueva escalada del dólar en una economía fuertemente recesiva donde no llega a recuperarse el poder adquisitivo, ni tampoco la demanda ni el consumo. No, totalmente. Por último, ¿en qué momento nos encontramos de este problema? ¿Ya está controlado, por decirlo de alguna manera, o hay incertidumbre? Nos podemos encontrar con cualquier cosa. Bueno, en lo que tiene que ver con las presiones cambiarias, yo tengo abiertas muchas pantallitas acá en la compu, porque esto es un poco ir mirando qué va pasando minuto a minuto, ¿no? Es una jornada donde se está esperando a ver si esto llegó a un
digamos, a un techo, ¿no? Sí. De escalada de los dólares paralelos, o si se sigue escalando en ese sentido. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de la jornada, pero creo yo que no hay ninguna señal para que se ceda, o digamos, en este sentido. Hay que ver qué respuesta da el gobierno nacional a estas presiones, y también tiene que dar ciertas respuestas. Tal vez es también llevar algo un poquito más en detalle cuál es el programa económico más a mediano plazo, estipular otros plazos que está esperando el mercado, pero bueno, es difícil en un día como hoy poder decirte si ya se frena estas presiones cambiarias. Lo que estamos viendo hasta ahora es que no ha escalado más de lo que había llegado ayer estos valores del tipo de cambio paralelo. Bien, bueno, entonces seguimos igual como siempre, ¿no? Con toda la atención puesta a ver cómo termina este día, cómo terminamos ya cómo llegamos a la tarde, es un montón. Celina, gracias por la claridad para transmitir estos conceptos que muchas veces lo hacen de manera difícil para dejarnos afuera y que finalmente no entendamos lo que está pasando y terminemos hablando de lo que no tenemos que hablar y corriendo, ¿no? El eje central. Así que gracias y por el rato además. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Abrazo.